¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera, soy antropólogo social y en esta ocasión vamos a tener nuestro tercer módulo del área de ciencias sociales para examen a Ceneval. En esta ocasión, en esta parte de lo que es la filosofía, te voy a hablar de lo que es la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica, vamos a ver que principalmente dentro de la filosofía va a ser un campo de estudio importante, ya que esta nos va a hablar de lo que es el pensamiento, el razonamiento, los procesos mentales y las leyes de las ideas bien estructuradas, y también la lógica nos va a apoyar para las definiciones, las categorizaciones, la conversión de proposiciones, los argumentos, las teorías, etc. Para eso te voy a dar una breve introducción de lo que es la lógica. Comúnmente utilizamos este término en nuestra vida cotidiana como en palabras como es que eso es lógico, ¿no? Es que piensa lógicamente. Pero también hay otro término que también utilizamos de manera coloquial en nuestra vida, como por ejemplo puede ser es que eso es obvio, obviamente es así. Entonces la primera pregunta para entrar al mundo de la lógica o de la filosofía primera, como diría Aristóteles, es preguntarte si lógica y obviedad es lo mismo o son cosas diferentes, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Si yo dejo caer este aparato, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Eso es obvio o es lógico? ¿O es lo mismo? O sea, puedes utilizar lógico y obvio de la misma forma. La respuesta es la siguiente. Dentro del área de la lógica o de esta vertiente del pensamiento humano, podemos decir que este fenómeno, sí, porque es un hecho o una acción, este fenómeno tan simple como es el soltar este aparato, sabemos que este aparato va a caer. Ese fenómeno lo podríamos decir que es obvio. Entonces, ¿qué es lo obvio? Lo obvio es todo aquello que ya se sabe, que no tienes por qué pensarlo mucho, sino simplemente de manera común, de manera empírica hasta cierto punto, sabes lo que va a suceder. Pero mi pregunta sería, ¿cómo yo convierto este fenómeno de soltar este aparato a un fenómeno lógico? Si tú me acabas de decir que la lógica es la ciencia del orden de los conceptos y los pensamientos. Ahí te va la respuesta. En este fenómeno de soltar este aparato, como te dije, es un fenómeno obvio en primera instancia. Al transformar este fenómeno obvio a un fenómeno lógico, yo me tendría que preguntar, bueno, ¿en cuánto tiempo va a caer este aparato al piso? ¿Cae al mismo tiempo si lo suelto a 2 metros de distancia o a 1 metro de distancia? ¿Va a caer más rápido a comparación de una hoja de papel? Etcétera. Todos estos cuestionamientos que nos hacemos de manera innata, por así decirlo, me van a dar como respuesta, como van a dar como resultado que este fenómeno se vuelve lógico. Es decir, cuando yo le aplico una serie de cuestionamientos de carácter racional, científico, en este instante convierto este fenómeno obvio, como es el soltar este aparato, a un fenómeno lógico. Es decir, cuánto tiempo tarda en caer, a qué distancia va a caer, qué velocidad necesita, etcétera. Es cuando yo necesito de una ciencia que se llama, por ejemplo, física. Es decir, mi pensamiento natural, por decirlo así, algunos lo llaman sentido común, va a ser el pensamiento obvio, el que no tengo por qué razonarle ni buscarle más. Y en cambio el pensamiento lógico o la lógica racional, por así decirlo, va a ser cuando yo voy estructurando todos mis pensamientos, les voy dando un orden, voy cuestionando y mejor aún voy haciendo y dando una serie de respuestas a dichos cuestionamientos. Es la diferencia entre obvio y lógico. En este módulo, te repito, vamos a hablar brevemente de lo que es la lógica. Ahora, la lógica se va a dividir de la siguiente forma. La lógica va a estudiar el pensamiento. Tiene dos subdivisiones, un aspecto formal o lo que se llama lógica formal y un aspecto material o lógica material. La lógica formal, por así decirlo,
se enfoca principalmente a las teorías. ¿Qué es una teoría? Una teoría es el resultado de un proceso racional, de un proceso científico que ya fue comprobado y que ya fue contrapuesto a una realidad y por lo tanto puede ser verdadero o también puede ser falso, ¿sí? Por eso nos dice en nuestro cuadro que la teoría son condiciones para que el pensamiento sea correcto. Ese es un área que va a estudiar la lógica formal. Y esta a su vez se va a dividir en lo que es la lógica aristotélica y la lógica simbólica. ¿Quién crea todo este tipo de pensamientos? Bueno, como te lo plasmo ahí, va a ser el propio Aristóteles. Más adelante vamos a ver brevemente en qué consistía su pensamiento. Y por el otro lado vamos a tener lo que es la lógica material. ¿Qué es la lógica material? Ambas van a trabajar. ¿Por qué? Porque la lógica material va a apoyar a la experimentación. Es decir, ¿qué es la experimentación para la lógica? Las cuales son condiciones para que el pensamiento sea correcto. Es decir, va a ser el cómo nuestro pensamiento lógico se somete a una prueba para ver si es correcto o es incorrecto. Muchas veces la lógica también puede ser falsa. O sea, no siempre la lógica va a ser verdadera. O va a generar aspectos de incertidumbre, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo funciona la lógica? ¿Cómo funciona nuestro pensamiento? ¿Sí? Esto es una pregunta que se ha hecho el ser humano desde que aparece la filosofía, desde que aparece la idea del conocimiento, la idea del saber. Entonces siempre se ha buscado cómo funciona nuestro pensamiento, cómo formamos ideas. Ahora, este modelo que ves en la presentación es un modelo aristotélico. Aristóteles, él va a ser, dentro de todos los griegos, el filósofo de la lógica, por así decirlo. Entonces él estructura una forma metodológica, una forma totalmente racional, lógica, y nos trata de explicar cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, o mejor dicho, nuestras ideas, dentro de la perspectiva de la lógica. Ahora, yo tengo a la mente cuando fabrica ideas, estas ideas van a llegar por las percepciones. Repito, más adelante vamos a ver en forma el pensamiento aristotélico. Llega a estas ideas o estas imágenes, por así decirlo, llega mediante nuestras percepciones. Inmediatamente nuestra mente empieza a fabricar una serie de procesos lógicos, racionales, para poder explicarnos a nosotros mismos o a la propia realidad qué es lo que estamos viendo o qué es lo que estamos pensando. El modelo es el siguiente. Llega la imagen, la recibo, y en ese instante mi mente desarrolla un concepto, ¿sí? Este concepto va a ser la representación mental que yo tengo de lo que estoy observando, de lo que estoy escuchando, de lo que estoy percibiendo, pero sin omitir ningún juicio. Es decir, solamente adquiero la idea. Después de este proceso del concepto, viene el proceso del juicio. ¿Qué se hace en este proceso? Mi mente lo que hace es llevar a cabo una operación en la cual va a expresar la idea de lo que es y no es. Es decir, nosotros vemos ahorita esta bandera. Si yo les dijera que esto no es una bandera, inmediatamente su proceso mental haría un juicio. Este juicio checaría si los conceptos que tienen, los preceptos que tienen o las ideas que tienen adquiridas corresponden al juicio que yo les estoy diciendo. Entonces, después viene la parte del raciocinio, que es la operación mental que permite derivar un juicio. Ahora sí, si yo les digo esto no es una bandera, ustedes mediante este proceso mental me podrían decir estás en un error, sí es una bandera. O por el contrario, si yo les pregunto esto es una bandera, ustedes mediante este proceso mental que acabamos de ver me podrían responder efectivamente, sí es una bandera. ¿Dónde se comprueba este proceso o esta estructura del pensamiento? Se comprueba en lo que es la realidad. Vimos el módulo pasado que era la realidad. Entonces de este modo es como nuestra mente
nuestros pensamientos van a trabajar toda la vida, ¿sí? Mediante este proceso mental nosotros vamos sacando conjeturas, vamos adquiriendo conocimiento, vamos comprobando dicho conocimiento, vamos comprobando algo que es verdadero y también algo que es falso, ¿sí? Ok. Ahora, una parte importante de también todo este razonamiento lógico es lo que se le llaman los silogismos. ¿Qué es el silogismo? El silogismo es la manifestación de un razonamiento deductivo, el cual consta de una premisa independiente, una premisa dependiente y una conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Te lo explico. Un silogismo va a ser aquel juicio en el cual nosotros vamos a poner a prueba lo que acabamos de ver, es decir, nuestras estructuras mentales, nuestros procesos racionales, el confrontarlos con la realidad. En la parte de tu examen para Ceneval, esta parte de silogismos viene en lo que se le llama el razonamiento condicional, el razonamiento verbal, el razonamiento lógico y el razonamiento matemático. No es tan complicado, solamente tenemos que hacer algo que podemos hacer de manera innata y que no nos cueste trabajo. Este algo es pensar y analizar. Ahora, en nuestro silogismo, como en las ciencias como las matemáticas o la física, están compuestos de algo que se llaman variables. ¿Qué es una variable? Una variable, una respuesta un poco eufemista, por así decirlo. Una variable es algo que no es o no tiene un valor constante, ¿sí? O también una variable no es determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que una variable puede ser cualquier cantidad, cualquier letra y puede tener cualquier valor. Dentro de los silogismos se emplean variables. La diferencia es que utilizamos, como te lo dice la diapositiva, utilizamos variables independientes y variables dependientes. ¿Qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente? Una variable independiente es aquella que te va a dar una condición. Es decir, la variable independiente te va a marcar la pauta, te va a marcar la regla. Es aquella que hay que obedecer, ¿sí? No vamos a cuestionar, sino simplemente la vamos a obedecer, por así decirlo. Y la variable dependiente, como su nombre lo dice, es la que sigue la condición. Es decir, en los silogismos que van a estar compuestos de estas variables, la variable dependiente va a obedecer lo que indica la variable independiente. Y por último vamos a tener una conclusión. La conclusión va a ser aquella que refuerce la parte independiente de nuestro silogismo o que ratifique, por así decirlo, en un momento determinado a ambas, a la variable independiente y a la variable dependiente, ¿sí? Te lo explico con un ejemplo que está en nuestra diapositiva. Nos dice, todos los hombres son mortales. Esa sería nuestra variable independiente, es decir, la que condiciona, la que hay que obedecer. Viene nuestra variable dependiente. Pedro es un hombre, ¿sí? Esta sería la variable que va a seguir la condición.
Y viene la parte de la conclusión, que es aquella que va a ratificar a la variable independiente o al contexto de ambas. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Si yo tengo todos los hombres son mortales, Pedro es un hombre, por lo tanto, recuerda que este símbolo o este signo significa por lo tanto. Todos los hombres son mortales. Pedro es un hombre. Te repito, esta sería mi variable independiente y esta sería mi variable dependiente. Esta es la que va a obedecer a la anterior. Todos los hombres son mortales. Pedro es un hombre, por lo tanto, Pedro es mortal. ¿Sí? Este sería la conclusión, aquel argumento que valide a mi variable independiente. Y esta es la forma de resolver los silogismos. Te voy a poner otro ejemplo. Los hombres son inmortales. Arturo es un hombre. Por lo tanto, la respuesta, recuerda que no es obvia, sino es lógica. Por lo tanto, Arturo es inmortal. ¿Sí? La pregunta lógica sería, ¿este argumento o este silogismo es verdadero? Si los hombres son inmortales y Arturo es un hombre, Arturo es inmortal, la respuesta que tú me dirías es que no, que este argumento no es verdadero. ¿Por qué? Porque todos los hombres, así sea Arturo, no somos inmortales. ¿Por qué? Morimos. Pero aquí está un truco. Recuerda lo que yo te dije hace un momento. Los silogismos son argumentos deductivos donde hay que seguir a la variable independiente. Si la variable independiente te dice que todos los hombres son inmortales, por lo tanto, Arturo sí es inmortal. Este tipo de trucos, este tipo de cuestionamientos donde sí nos ponen en tela de juicio nuestro razonamiento, nuestro sentido común en algunos casos, se emplean mucho en el examen que tú vas a presentar, ¿sí? Por eso te había comentado hace unos instantes que esto se le llama también razonamiento condicional. ¿Por qué? Porque existe una condición determinada en la variable independiente. Aunque esta condición sea de lo más, por llamarlo así, ilógica, poco común o fantasiosa o que no sea real, es razonamiento condicional. Hay que seguir lo que nos dice la variable independiente. Por lo tanto, si la variable independiente te dice que todos los hombres son inmortales, todos los hombres son inmortales. Te pongo otro ejemplo.
Los animales razonan. El gato es un animal. Por lo tanto, es similar al ejemplo anterior. Por lo tanto, la respuesta la tienes tú. ¿Es verdad que los animales razonan? La respuesta a esta pregunta, hasta el momento yo te puedo decir que sí pueden crear un poco de inteligencia, sí son, algunos animales sí son fáciles de condicionar, pero para que un animal estructure todo lo que es el proceso racional científico como la estructura del ser humano, hasta la fecha no se ha podido comprobar, ¿sí? Por lo tanto, yo te diría que este silogismo, ante la realidad, ante lo que es la parte racional científica, sería falso. Los animales no razonan, los animales pueden aprender, sí pueden desarrollar un grado de inteligencia, pero razonar o estructurar todo este proceso mental, como te lo acabo de explicar, o como lo hace el propio ser humano, no. Entonces, por lo tanto, esta variable independiente sería falsa, por así decirlo. Pero recuerda que estamos hablando de un razonamiento condicional. Y si la condición te dice que los animales razonan, los animales razonan. Por lo tanto, el gato razona. ¿Sí? De todas maneras, en la actividad de aprendizaje te voy a poner unos silogismos para que tú los puedas resolver con más tiempo de análisis. Bueno, entonces ahora esta parte de los silogismos nos dice la diapositiva que es el resultado de un razonamiento deductivo. Es decir, de aquel razonamiento que parte de lo general a lo particular. ¿Sí? Ese proceso de razonamiento se le llama deducción. Estamos hablando que nosotros partimos desde esta premisa general o esta variable independiente a una premisa dependiente o un resultado particular. ¿Sí? Te explico esto. Entonces, el razonamiento deductivo es el que parte de lo general a lo particular, de lo mayor a lo menor. Eso se le llama un proceso de deducción. Por eso estos silogismos son la manifestación de este razonamiento deductivo. Pero también existe el razonamiento inductivo. Como su nombre lo dice, este te va a llevar desde una parte particular a una parte general. Este es a la inversa. De lo particular a lo general y de lo menor a lo mayor. Esos son los dos tipos de razonamientos comunes que tenemos, ¿sí? El razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo, que también van a estar presentes en estas características de los silogismos. Ok. Ahora, viene lo que es la parte de la lógica simbólica. ¿Qué es la lógica simbólica? Dentro del lenguaje de lo que son las ciencias como tal, y dentro del área de la lógica, se va a encontrar este tipo de lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es es un conjunto de signos, de símbolos, valga la redundancia, los cuales me van a servir para sintetizar, para comprobar
y para elaborar juicios dentro de lo que es la lógica. El lenguaje simbólico no es tan complicado como parece. Si tú te das cuenta, en la parte derecha de tu presentación, ahí está la tabla de los símbolos más comunes usados en la elaboración de silogismos, en la elaboración de argumentos, en la elaboración de juicios y enunciados de orden lógico. Ahorita vamos a trabajar un poco, el tiempo que nos resta, esta parte simbólica del lenguaje lógico. Para esto, antes de practicar cómo se convierten los enunciados, las oraciones o los argumentos en lenguajes simbólicos, te voy a hablar de lo que son las proposiciones. Dentro de la lógica, o dentro de esta lógica de proposiciones, existen dos tipos, por así decirlo. Existe lo que son la lógica de enunciados, la cual va a estudiar razonamientos tomando las proposiciones en bloque, es decir, considerando una proposición como una unidad simple. Esto es muy importante, que tú contemples esta parte de la unidad simple. ¿Qué es una unidad simple? ¿Qué es una lógica de enunciados? ¿Qué es tomar una proposición o una idea en forma de bloque? El ejemplo está ahí. Yo puedo decir la Tierra. La Tierra es una unidad simple, ¿sí?, dentro de un argumento, dentro de una oración, dentro de una proposición, o por qué no decirlo, un argumento o un juicio, como le quieras llamar. Yo puedo utilizar simplemente la Tierra. Eso sería el inicio para poder estructurar un argumento o para poder transformar este lenguaje lógico a un lenguaje simbólico. Y por otro lado tenemos la lógica de predicados. La lógica de predicados tiene en cuenta la estructura y los elementos de cada proposición. Por ejemplo, en la parte anterior yo te había nombrado la Tierra. Ahora, en la lógica de predicados, yo te puedo poner este ejemplo. La Tierra gira en torno al Sol, ¿sí? O la Tierra gira en un sistema solar. Ahorita vamos a cuestionar si estos argumentos son verdaderos o son falsos. Nada más te estoy explicando cómo estructurar las proposiciones. Te vuelvo a repetir. La lógica de enunciados son pequeñas partículas, por así decirlo, o pequeños elementos que te determinan una idea simple, como podría ser la Tierra. Y la lógica de predicados son los elementos que van a estructurar, ¿sí?, a la proposición o a la lógica de enunciados. Entonces yo te puedo decir, la Tierra gira alrededor del Sol. Ahora, dentro de esta lógica de enunciados y lógica de predicados, también van a existir las llamadas conectivas lógicas. ¿Qué son las conectivas lógicas? Las conectivas lógicas son partículas que sirven para formar enunciados, es decir, ya toda la estructura que nos va a dar lo que dentro de la lógica se le llama un enunciado molecular, es decir, un enunciado que está compuesto por elementos. Por ejemplo, tengo las siguientes ideas. La Tierra es un planeta y gira en torno al Sol. La Tierra es un planeta o gira en torno al Sol. Si la Tierra es un planeta, entonces gira en torno al Sol. La Tierra es un planeta si y solo si gira en torno al Sol. Estas partes que ves en otros colores en tu pantalla son lo que se le llaman las conectivas lógicas. Ahora, ¿dónde aparecen estas conectivas lógicas? Ahora sí ya tenemos nuestra tabla de variables o letras enunciativas, las cuales me van a poder ayudar para transformar mi lenguaje, mis argumentos o mis juicios en un lenguaje simbólico lógico. Por ejemplo, el símbolo, la columna izquierda, te va a mostrar o nos va a decir que generalmente, por ejemplo, P o Q son
la variable o término descriptivo, es decir, la oración. Así como podría ser la Tierra gira, eso puede utilizar una variable como P, y en torno al Sol podría utilizar una variable como Q. De todas maneras, ahorita te voy a hacer unos ejemplos. Y debajo de estos símbolos que nos describen la variable o el término descriptivo, vienen los símbolos que me hablan de negación, de conjunción, de disyunción, de condicional o de bicondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte de conectivas lógicas van a tener una clasificación, es decir, pueden ser en negación, conjunción, disyunción, condicional o bicondicional. Por lo tanto, la forma en la que yo la emplee o la forma en la cual esté estructurada mi enunciado, mi argumento, va a ser el tipo de oración lógica que yo emplee. Por ejemplo, regresemos a nuestro ejemplo anterior. Dice, la Tierra es un planeta y gira en torno al Sol. Aquí yo te podría decir que yo busco en mi columna derecha y busco la conectiva. Por ejemplo, en la primera parte, en la de negación, tengo no ocurre que, no es verdad que, no es cierto que, ni tampoco, etc. En la siguiente viene y, pero, sin embargo, aunque, además, a la vez. Debajo viene o bien, u. Debajo viene sí, entonces, suponiendo que, solo si, a condición de, es condición suficiente para, es condición necesaria para, cuando, entonces, y debajo viene sí y solo si, siempre y cuando y solo cuando es necesario y suficiente. Entonces la forma en que yo encuentre o utilice la conectiva es el tipo de argumento o el tipo de oración lógica que voy a emplear. Regresemos a nuestro ejemplo. La Tierra es un planeta y gira en torno al Sol. Ahí estoy utilizando una conectiva de tipo conjunción. ¿Sí? Si te queda claro, volvemos a nuestro ejemplo. La Tierra es un planeta. Sería una lógica de enunciado. Es un bloque, es una partícula. Y sería la conectiva. La conectiva es de tipo conjunción. Gira en torno al Sol. Eso sería mi predicado o mi lógica de predicado. Entonces, yo te puedo decir que la Tierra es un planeta y gira en torno al Sol, sería un enunciado de tipo de conjunción. Sigamos con el siguiente ejemplo. La Tierra es un planeta o gira en torno al Sol. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de conectiva estoy usando? Estoy usando una conectiva de tipo de disyunción. Por lo tanto, el enunciado la Tierra es un planeta o gira en torno al Sol sería un enunciado de disyunción. Si la Tierra es un planeta, entonces gira en torno al Sol. Ahí estoy utilizando una conectiva lógica de tipo condicional. Por lo tanto, si la Tierra es un planeta, entonces gira en torno al Sol, sería un enunciado de tipo condicional. Y nuestro último ejemplo. La Tierra es un planeta si y solo si gira en torno al Sol. Busco en mis conectivas y me doy cuenta que estoy utilizando una de tipo bicondicional. Si y solo si es un enunciado de tipo bicondicional. La Tierra es un planeta si y solo si gira en torno al Sol. Obviamente, en este tipo de ejercicios sí hay que analizarlos detalladamente y comprenderlos y obviamente ejercitarlos. Te repito, en tu actividad de aprendizaje vas a encontrar algunos ejercicios de esta
de esta índole. Ahora, traducción del lenguaje lógico al lenguaje simbólico. Como te lo dije, el lenguaje simbólico se considera una parte muy práctica, muy económica, en tanto que permite traducir con menos signos las expresiones del lenguaje natural. Volvemos a nuestros ejemplos, a nuestros enunciados. Hoy es lunes y tengo que ir a trabajar. Por lo tanto, yo puedo simplificar este argumento o esta oración de la siguiente forma. Hoy lo sustituyo por P. Reviso mi tabla y me doy cuenta que P es una oración o una variable o término descriptivo. Si nos vamos más atrás, sería una lógica de enunciados, sería una unidad simple. Y es la conectiva. Busco en mi tabla qué tipo de conectiva es y me doy cuenta que es una conectiva de conjunción. Entonces yo a estas conectivas de conjunción las puedo sustituir con el símbolo que aparece en tu columna izquierda. Tengo que ir a trabajar. Eso sería la oración que complementaría o el predicado que complementaría a la unidad simple. Sería la estructura de los elementos. Por lo tanto, lo tengo que sustituir con el símbolo Q. Entonces ya queda simbolizado mi argumento, mi oración de la siguiente forma. P, conjunción Q. Recuerda que P es una variable que puede ser cualquier oración al igual que Q. Y dependiendo cómo utilice mi conectiva, es el símbolo que voy a emplear. Vamos a hacer, por último, esta parte vamos a transformar estos ejemplos que tenemos ahí, los vamos a transformar a un lenguaje simbólico. Tengo la primera oración o el primer argumento. La Tierra es un planeta y gira en torno al Sol. ¿Sí? Yo busco en mi tabla de variables o letras enunciativas, sé que esta es una unidad simple, sé que esto es lo que complementa la unidad simple, por lo tanto esto sería P, este sería Q. Y el tipo de conectiva, yo voy a mi tabla y me doy cuenta que es una conectiva de conjunción, por lo tanto la puedo sustituir así. Entonces yo este enunciado podría escribirlo así. P, conjunción Q. La Tierra es un planeta y gira en torno al Sol. Vamos con el siguiente. La Tierra es un planeta o gira en torno al Sol. Sabemos ya que este es un enunciado y este es lo que complementa el enunciado. Entonces, esta puede ser
P, y esta puede ser Q. Busco en mi tabla de variables dónde está la conectiva O, y me doy cuenta que la conectiva O es una conectiva de disyunción. Por lo tanto, la simbolizo. ¿Sí? Y mi enunciado, la Tierra es un planeta O gira en torno al Sol, quedaría simbolizado P, Q. Vamos con el que sigue. Si la Tierra es un planeta, entonces gira en torno al Sol. Checo en mi tabla de variables ya sé que si la Tierra es un planeta, es una oración, una unidad simple, gira en torno al Sol, es lo que complementa, entonces puedo escribir P. Checo qué tipo de conectiva tengo en mi tabla y me doy cuenta que entonces es una variable de tipo condicional. Y así quedaría simbolizado este argumento. Si la Tierra es un planeta, entonces gira en torno al Sol. Y mi enunciado es de tipo condicional. Y por último, la Tierra es un planeta si y solo si gira en torno al Sol. Checo en mi tabla. Sé que esto es una oración. Esto es lo que complementa la oración. Puedo simbolizar P. Checo el tipo de conectiva que tengo y me doy cuenta que es una bicondicional. Gira en torno al Sol. Puedo simbolizarlo con Q. Y entonces ya queda mi argumento simbolizado. La Tierra es un planeta si y solo si gira en torno al Sol. Con esto vamos a poder comprender que el lenguaje lógico es muy denso. No nada más, debes de tomar en cuenta que no nada más es con el Sol, puede ser con la Tierra, puede ser con los animales, puede ser con los insectos, o sea, puede ser cualquier situación que tú puedas plantear. Entonces, ¿qué te parece si para terminar esta parte vamos a hacer uno de cada uno utilizando otro tipo de conectivas lógicas? Vamos a regresarnos un poco a nuestros silogismos. El hombre, volvemos a lo mismo, es una
unidad simple, es un enunciado, lo puedo simbolizar con P o con Q según sea el caso. ¿Qué te parece si vamos a utilizar una conectiva de tipo bicondicional? Pues podemos escoger cualquiera que está ahí, siempre y cuando, por ejemplo, el hombre camina siempre y cuando tenga pies y articulaciones. ¿Sí? Estoy utilizando una de tipo bicondicional. Esto lo simbolizaría de la siguiente forma. Recuerda que el hombre camina, es una oración, es una unidad simple, tenga pies y articulaciones, es lo que complementa a la unidad simple, entonces puedo simbolizarlo con P, el hombre camina, siempre y cuando, hablamos que es una conectiva de tipo bicondicional, Q. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Vamos a utilizar, ¿qué te parece? Una de negación. ¿Sí? Dios existe. Dios existe. No es verdad que esté entre nosotros. Estoy utilizando una conectiva de tipo de negación. Puedo, ya sabes, que simbolizar mi unidad simple con P, porque es una variable, lo que complementa a la variable, y checo mi tabla, qué símbolo puedo utilizar en la negación. Si te das cuenta, puedo utilizar tres tipos de símbolos, ya sea así, ya sea así, o ya sea así. Dependiendo el símbolo que yo quiera emplear, es el que voy a utilizar. Por ejemplo, voy a utilizar este. ¿Sí? Y entonces, mi simbología en torno al argumento Dios existe, no es verdad que esté entre nosotros, quedaría simbolizado de este modo. Ahora, es muy importante que tú tomes en cuenta practicar esto. ¿Por qué? ¿Para qué te va a servir todo este tipo de cosas? En el área de la lógica como tal, esto te va a servir para utilizar tablas de verdad. En el examen 286 no se meten demasiado en tablas de verdad, se meten un poco en el aspecto de la lógica simbólica, que es la lógica simbólica, de que te puede servir y cómo tú puedes argumentar estos símbolos o cómo puedes utilizar estos símbolos en distintas oraciones o en distintos argumentos, que te van a poder ayudar para poder comprender mejor aún lo que vimos anteriormente, los llamados silogismos, porque eso sí están en tu examen 286 en el área de lo que es lógica verbal, lógica racional, condicionamiento lógico y, ¿por qué no decirlo?, implícito también la lógica matemática, porque a diferencia de la lógica matemática es que aquí estamos utilizando palabras, estamos utilizando argumentos, estamos utilizando juicios, ¿por qué no decirlo?, y en la lógica matemática utilizas números. Pero a final de cuentas sigue siendo el mismo principio, sigue siendo la misma base.
Yo te invito a que vayas construyendo tus propios argumentos, tus propios silogismos. Eso te va a ayudar mucho para poder comprender mejor aún la parte de lógica de tu examen 286 y que emplees los diferentes tipos, las diferentes variantes de símbolos que hay para transformar el lenguaje verbal al lenguaje simbólico. Eso te va a ayudar mucho para también que adquieras tus procesos de razonamiento y además, ¿por qué no decirlo? Para que también comiences a estructurar ideas que te van a servir mucho para la parte de redacción. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, al finalizar este módulo te voy a dejar unas actividades de aprendizaje para que tú tengas más conocimiento y pongas en práctica lo que adquiriste en este módulo. Eso sería todo por mí. Mi nombre es Jorge Barrera y nos vemos en el siguiente programa.